Perdón, me sacó mi internet. En esta ocasión es el maestro Francisco Javier Madera Maldonado, quien será nuestro ponente. El maestro Madera realizó estudios a nivel licenciatura en Filosofía y Psicología Clínica. Tiene una maestría en enfoques terapéuticos cognitivo-humanistas. Es candidato a doctor en bioética, diplomado en bioética por la Universidad Autónoma de Zacatecas y diplomado en bioética clínica por la Red Bioética de la UNESCO. Tiene un diplomado en herramientas para acompañar con enfoque logoterapéutico, avalado por el Instituto Peruano de Logoterapia y por el Instituto de Logoterapia y Tanatología SC. Diplomado en Tanatología por la Universidad CLEA de Aguascalientes, México. Docente a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Es miembro fundador de la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada ALTA. Es director de las direcciones en el Colegio de Psicólogos de Zacatecas y actualmente funge como secretario técnico del Consejo Estatal Bioética de Zacatecas para la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas. Gracias, maestro Paco, por acompañarnos en esta noche y con esta conferencia. Muchos ya lo conocemos, amigo y maestro de varios de los que estamos aquí. Él fue mi maestro y aprendí muchísimo con él. Gracias. Vamos a dar inicio a la conferencia y como siempre saben que al final dejamos un espacio para sus preguntas. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por asistir esta noche a esta conferencia. Como ya algunos conocen, es tradición de que agarre los cuentos de los niños para despertar a los adultos. Hace algunos años, cuando empezaba a dar por ahí charlas, me decía precisamente una amiga, dice, la primera imagen que tengo de ti es diciéndome que vea las caricaturas para enseñarle a los adultos. Incluso yo lo había olvidado, ¿no? Entonces, le estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Que empecé a dar charlas, un poquito más de 20 años, y pues no se me ha quitado ese vicio. Y hoy traemos una película o parte de una película de películas para niños. Lo padre de las películas para niños es que como se tratan de poner en lenguaje comprensible para el niño, pues obviamente a veces es más comprensible para nosotros como adultos. Entonces vamos a hablar de Ralph el Demoledor y el sentido de la vida. Ojalá ya hayan visto esta película y si no, lo que me interesa son los primeros minutos. Entonces, por ahí alguien dijo que ya tenía listas las palomitas. Saquen sus palomitas, vamos a ver un pequeño fragmento de la película, porque en base a este fragmento es que vamos a tratar de ir desmenuzando lo que es el sentido de la vida. Entonces, déjenme, les comparto la película y de ahí vayan tomando notas sobre las frases que van escuchando, porque van a ser fundamentales para nuestra reflexión. No se escucha, Paco. Fallas técnicas, un poquito de oportunidad.
A ver, a ver. Un segundito en lo que vemos qué pasó aquí. Dejo de compartir, a ver, espérenme un momentito. Y aquí va. Esta sí se ve, ¿verdad? Ralph, el demoledor y el sentido de la vida. Les pongo un poquito qué pasa con este Ralph el demoledor antes de iniciar. Bueno, aquí tenemos a Ralph el demoledor. Narra precisamente la historia de este personaje de un videojuego, de los años 80, 90, y va narrándonos cómo él está un poco triste, conmovido, porque se cumple el 30 aniversario, estamos hablando de su 30 aniversario del juego, y pues eso lo lleva a cuestionarse acerca de lo que está haciendo con su vida, o lo que hasta ese momento está haciendo con su vida. Todos tenemos en nuestra vida algunos sucesos, pueden ser dolorosos, como la pérdida de alguien, o pueden ser gozosos. En el caso de él era un aniversario, el 30 aniversario de su juego, y eso lo lleva un poco a cuestionarse sobre qué es lo que está haciendo. ¿Desde dónde vamos a observar esta película o este corto diálogo que va a presentar Ralph el Demoledor? Bueno, lo vamos a observar desde dos recursos básicos para la logoterapia. Esta escuela que es promovida por Víctor Frank, sé que algunos apenas están inmiscuyendo en este hermoso mundo de la logoterapia, los invito a que lean El hombre en busca de sentido, que es el libro probablemente más fácil de conseguir de Víctor Frank, y es el que nos da a grosso modo una visión o un acercamiento a la logoterapia. Y lo que recalca Frank nos dice que nosotros desde nuestra espiritualidad tenemos dos recursos básicos para encontrar el sentido de la vida o para encontrarnos a nosotros en esta vida que estamos viviendo. ¿Cuáles son esos dos recursos? Bueno, es el autodistanciamiento y la autotrascendencia. No quiero ser simplista, pero quiero cuando menos hacer algunas alusiones para que veamos cómo se van a ir entretejiendo estos conceptos a lo largo del análisis de estos primeros 7 minutos de la película. El autodistanciamiento, ¿qué es el autodistanciamiento? Así, a grosso modo, es la capacidad que tenemos los seres humanos de vernos a nosotros mismos. Es algo interesante. Véanlo ustedes de esta manera. Ahorita que están frente a la computadora, ustedes se pueden ver a ustedes mismos. Cosa que en otras situaciones no pasa. Cuando tú estás, por ejemplo, en una clase frente a frente, tú ves a tus compañeros de grupo, pero en este caso, tú no solamente ves a tus compañeros de grupo, también te ves como uno del grupo. Y entonces pudiéramos decir que esto mismo podemos hacer, pero desde nuestro interior, desde nuestra posibilidad espiritual. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Uno, nos va a llevar a autocomprendernos. Es muy común que cuando prendemos la cámara y recién salimos a cuadro, a pantalla, siempre vemos que no se me ve el gallo, que ya está acá un mono y que no se vea, que está tirado y le echo una cobija, algo. Es decir, me permite comprenderme cómo estoy, me permite un poco verme cómo estoy y me permite regularme también. O sea, poner límites, como esto que les decía, echar una cobija para que no se vea a lo mejor el tiradero de trastes. Ustedes no dicen, ¡ay, qué bonita! Pues no es que tenga yo un bonito stand. Miren, tengo una cortina verde que hace que no parezca, puedo esconderme, ¿ven? ¿Eso qué quiere decir? O sea, que vamos autorregulándonos, vamos mostrándonos y mostrando qué es lo que nosotros
queremos y cómo nos vamos a enfrentar a la vida. Y esto obviamente tiene que ver con la autoproyección. O sea, ¿cómo me veo yo a mí mismo el día de mañana, de aquí a unos años? ¿Cómo queremos o a dónde queremos llegar? Ese sería a grosso modo digo, sin tratar de ser simplista, solamente para que tenga un poquito más de sentido para aquellos que recién se están metiendo al mundo de la logoterapia. Obviamente es una cuestión un poquito más compleja, pero para que tengan una idea. Y luego vendría la autotrascendencia. Esta autotrascendencia, imaginen ustedes que somos una pieza de rompecabezas. Cada uno de nosotros somos una pieza de rompecabezas existencial. La diferencia de cada pieza radica en que tiene un lugar específico. Y ese lugar específico solamente tiene sentido cuando te ves en plenitud o cuando te ves en relación. Tienes que conocer tus bordes o conoces los bordes de la pieza de rompecabezas y entonces puedes decir, yo tengo un borde que parece ser que es un pedazo de ojo. Y entonces buscas otro pedazo de ojo que complete esa imagen. Tienes que diferenciar entre quién eres y quiénes son los otros que tú estás relacionándote. No es que ellos te den, no es que se sobrepase una pieza con otra, no. Significa que cuando nos unimos, cuando me vinculo con alguien, ni él me absorbe ni yo lo absorbo, simplemente construimos una realidad diferente. Y entonces viene este fenómeno valoral que es la afectación. ¿Qué es esto de la afectación? O sea, cuando hay algo que a mí me anima, que a mí me atrae, yo me siento afectado por ello. Me siento afectado por la belleza, me siento afectado tal vez por una situación ética, una situación moral, valoral, me siento afectado y eso me atrae. El hecho de que ustedes estén el día de hoy aquí fue porque de algún modo se sintieron afectados, no en el sentido negativo, sino en el sentido de que hay algo que ustedes percibieron como valioso y dijeron, a lo mejor ahí vamos a hablar de algo interesante y te llevó a conectarte el día de hoy. Y eso nos lleva, por otro lado, a entregar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos y que solamente nosotros podemos entregar. Es muy común que escuchemos, ¿tú qué piensas? Opina alguien y de repente alguien más dice, yo opino lo mismo que él. Puedes opinar algo semejante, pero nunca puedes opinar exactamente lo mismo que él. Freud fue un poquito más duro en eso, dice, cuando dos opinan lo mismo, uno de los dos no está pensando. Porque somos dos personas distintas. Obviamente podemos tener elementos comunes, pero siempre hay algo que tenemos que entregar. ¿Qué tienes que entregar tú específico? Puesto esta visión, estas gafas logoterapéuticas, vamos a acercarnos a esta narrativa. Esta narrativa, les decía yo, es Ralph el Demoledor. Esta se encuentra en una reunión de Bad Anon, algo así como Al-Anon, como estas reuniones de alcohólicos anónimos, pues esta es una reunión de malvados anónimos. Y en esta reunión de malvados anónimos, como en algunas reuniones de alcohólicos anónimos, empieza uno presentándose. Y Ralph nos dice lo siguiente, mi nombre es Ralph. Soy un malvado, mido 3 metros y empieza a describirse quién es. Esto ya nos habla de la autocomprensión que tiene de sí mismo. La apropiación que tú tienes de tu propia realidad, que va más allá no solamente, obviamente, de una cuestión física, sino de cosas tan importantes como decir, soy un demoledor
demuelo profesionalmente. Me asumo para lo que soy bueno. Y todavía lo afirma él, dice, soy muy bueno en lo que hago, tal vez el mejor que conozco. Eso habla de una autocomprensión de él mismo. Si tú te tuvieras que presentar el día de hoy, ¿cómo te autopresentarías? ¿Qué dirías de ti mismo? ¿Cómo te juzgarías? ¿Qué nos entregarías para una mejor comprensión de ti? Y entonces nos empieza a hablar del contexto en el cual él se desarrolla. ¿Se acuerdan que él decía, soy malvado? Es decir, dentro de lo que a él le toca realizar es ser el malvado del juego. Dice, el problema está en que el juego se llama Repara. Literalmente, repara Félix Jr. Es decir, las expectativas del juego, las expectativas de la realidad van contrarias precisamente a lo que yo soy. ¿Cuántas veces en la realidad que yo estoy viviendo va contrario a lo que yo soy? Decía Frank, Víctor Frank nos decía que hay dos males generalizados de nuestra época. Uno es querer lo que los otros tienen. Piensa cuántas cosas vamos persiguiendo que no es realmente que a mí me importe, pero el entorno me lleva a buscar esas situaciones y a desearlas. Hay pacientes que me dicen, es que yo quiero la vida que veo en mi vecina. Yo quiero tener una familia como la de mi vecina. Yo quiero tener una pareja como la de la güera. La güera es mi esposa. Entonces, empezamos a añorar lo que el otro tiene, ¿no? Dice, o hacer lo que los otros dicen. ¿Cuántas cosas hacemos por quedar bien? Porque el otro quiere que yo sea lo que él espera de mí. ¿Y cuántas veces nosotros incluso se lo inculcamos a nuestros hijos? Queremos que sean lo que yo quiero que él sea. Que lo que yo quiero que él sea lo que yo quiero, no lo que él puede o quiere ser, ¿no? Y entonces tenemos incluso profesiones que son más taquilleras y que nos vemos o vemos a nuestros hijos así. Es muy común que yo vea a mi hijo como abogado, como médico, como deportista famoso, pero ¿cuántos de nosotros podemos ver a nuestro hijo como dependiente demostrador? No, o sea, como que eso no es el entorno en el que nos desarrollamos. Y obviamente este entorno en el que nos desarrollamos da premios a los que son congruentes con el entorno. Reconoce a lo que la expectativa social dice, es agradable como todos los buenos. O sea, el juego espera que repare, entonces es agradable, es apreciado como todos los buenos. Dice, cuando hace un buen trabajo, le dan una medalla. Dice, pero hay medallas para una buena demolición. A eso les diré, no. Puede ser que te apasione lo que haces, pero tal vez lo que tú haces no es reconocido. Y entonces nos carcome y decimos, híjole, pues me gusta mucho lo que hago, pero el otro no me lo reconoce. Y a veces el que no te lo reconoce es el mercado. No te pagan lo que haces. Y entonces empiezas a cuestionarte si lo que tú eres puede ser sacrificado en aras de recibir una medalla, en aras de que el otro te reconozca y entrar en este juego de hacer lo que los otros quieren o querer la medalla que otros tienen. Y eso nos va a llevar a conflictuarnos,
Nos va a llevar a conflictuarnos porque a veces negamos quiénes somos para encajar en una sociedad, para ser aceptados y no nos permite vincularnos. Imagínense ustedes en esta imagen que hablábamos del rompecabezas, imagínense ustedes que una esquina quiere ser centro. Se va a lastimar. Se va a lastimar. Hay un rompecabezas que se me hace genial, que son los rompecabezas monocromáticos. Es simplemente un rompecabezas, o todo blanco, o todo negro, o todo dorado. O sea, no tienen ninguna imagen. ¿Cuál es la diferencia, pues? La forma, los bordes. Todos los bordes del rompecabezas son diferentes. Entonces, veámoslo así. Tienes que buscar tus bordes, tienes que buscar tus límites, tienes que buscar tus potencialidades. El problema es que cuando quiero encajar donde sea, me voy a forzar y, como decía mi abuelita, a fuerzas ni los zapatos entran. Puede que encajes un tiempo, puede que encajemos un tiempo, pero tarde que temprano vamos a lastimarnos y a lastimar al otro. Y entonces llega un momento, yo les decía, en que te cuestionas si lo que estás haciendo vale la pena hacerlo. Dice, llevo 30 años, me he mantenido en lo que hago, pero, dice Ralph, si soy sincero, a veces quisiera tener lo que el otro tiene. ¿Sí? Quisiera eso, recibir las palmaditas, recibir el reconocimiento. Y entonces concluye, ¿no? A veces pienso, vaya, le va mejor al bueno, ¿no creen? Estoy transcribiendo el guión, ¿eh? Conseguí el guión para la presentación, es el guión de la película, para que ser lo más fiel a lo que dice el video. Y entonces dice, le va mejor al bueno. Aquí vemos este Bat Anon que yo les hablaba. Y vemos a estos villanos, ¿no? De los diferentes juegos. A lo mejor el más conocido es Koopa, el de Mario Bros. Y entonces viene esta parte de ser original. Le dice el fantasma de Pac-Man. Como malvados hemos pasado eso. Pasado por lo que tú sientes. ¿Y qué crees? Lo hemos aceptado. ¿Cuántas personas han pasado por ese rechazo, lo han aceptado y gracias a que han aceptado que no son iguales, han logrado trascender? Lo hemos pasado y lo hemos aceptado. Viene Zangief y aquí vamos a empezar a modular la autocomprensión y la autotrascendencia. Acuérdense que esta parte de la autotrascendencia y la autocomprensión es qué soy y en base a lo que yo soy, en base a lo que yo tengo, ¿qué hago dentro de este universo? Le dice Zangief, yo te entiendo, Ralph. Cuando toqué fondo, yo destrozaba cráneos como uvas entre mis rodillas. Un día me dije, ¿por qué siempre tan malo, Zangief? ¿Por qué no puedes ser bueno? Luego llega el momento de claridad. Si Zangief es bueno, ¿quién destroza más cráneos como uvas entre sus rodillas? Y me dije, Zangief, tú eres malvado, pero eso no significa que seas malo, ¿sí? O sea, me reconozco que la función que yo tengo, esta función no quiero que la vean como un determinismo, no es un determinismo, es una autocomprensión. Es una autocomprensión de tus capacidades, de tus realidades, de tus talentos, de tus potencialidades. Eso es a lo que vamos. O sea, si tú te reconoces
y sabes qué es lo que te distingue del otro, qué es lo que te hace ser tú, vas a entender, vamos a entender que eso que hacemos es necesario en este universo de posibilidades. Y entonces, si yo niego quién soy, ¿quién va a ser yo? Si yo niego quién soy yo como Paco, entonces, ¿quién va a ser Paco? Y así pudiéramos decir Moni, Patti, Ceci, Tere, o sea, Juan, Pedro, o sea, pero para eso tienes a veces que tocar fondo. Y en ese momento, tratar de buscar este momento de claridad. Les digo, el tocar fondo puede venir de muy variados lugares. Puede ser desde una cuestión maravillosa o puede ser de una cuestión trágica, como Frank nos hablará de la tríada trágica, el sufrimiento, la muerte o la culpa. Pero no solamente te das cuenta con eso. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes algo por lo que has añorado, por lo que has luchado, y cuando lo consigues dices, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Ya lo tengo, ya lo conseguí. Sin embargo, hay algo que me sigue faltando. Y el zombie nos da una clave. Dice, Zangief dice, hombres, no hacerte feliz, bueno, malo, ¿qué importa? Dice, lo primero es amarte, amarte debes. Leía el otro día una frase que dice, para amar al otro, debes amarte a ti primero. Lo hemos escuchado en otras formas, nadie da lo que no tiene. ¿Y qué implica el amarte? El amarte implica el aceptarte con tus luces y con tus sombras. Vivimos en un mundo que nos exige ser perfectos, que nos exige ser los mejores, pero ser mejor solamente se entiende en términos de comparación. ¿Mejor que quién? ¿Mejor para quién? Entonces, por eso dice, amarte debes. Primero debemos amarnos. Encontrar el sentido de nuestras vidas implica en esta autocomprensión de quién soy, de cuál es mi realidad, de quién soy, de cuáles son mis potencialidades. Y esta pregunta te la puede hacer a ti hoy el fantasma. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué hoy me cuestiono? ¿Qué cambió? No sabemos cuándo es el momento. Y a veces en un chispazo, tal vez puede ser una charla, puede ser un libro que escuchaste, puede ser un suceso que viste, y de repente empiezas en esta búsqueda del sentido de tu vida, de hacer más consciente el sentido de tu vida. Siempre hay una razón, siempre. Para Ralph fue el 30 aniversario de su vida. ¿A ti qué te llevó a estar en una situación de búsqueda personal, de búsqueda interna? Llegamos al fondo de Ralph. Dice Ralph, no estoy dispuesto a seguir siendo el malo. Si lo ponemos en palabras positivas, diría, estoy dispuesto a dejar de ser yo, con tal de que tú me aceptes. Imagínate diciéndole eso
a otro, o a otros, o a otras, o a otros. Estoy dispuesto a ser quien tú quieras para que me aceptes. Lo triste es que a veces no lo decimos, pero lo hacemos. No somos infieles a nosotros mismos. Y le dice, tú no puedes cambiar el programa. Les digo, no es una cuestión de determinismo, es una cuestión de individualidad. Frank nos dice que cada uno de nosotros somos únicos, somos indivisibles e insumables. No nos podemos quitar lo que nosotros somos, pero tampoco nos podemos sumar. No somos el mito de la media naranja. Ando buscando mi media naranja, no. Somos naranjas completas. Si quieren, hacemos un frutero. Venga, vamos uniéndonos y hagamos un frutero. Pero yo soy naranja, tú eres otra fruta. O somos todos naranjas, no importa. La cuestión es que no es una cuestión de complementariedad. No estoy buscando quién me complete, sino que estoy buscando con quién coexistir. Y entonces yo no puedo cambiar mi programa. Yo no lo puedo cambiar. Tengo que empezar por aceptarme y aceptar mis límites, pero también mis potencialidades y trabajar en ellas. Acuérdense que Ralph decía, soy el mejor demoledor que conozco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no somos infieles? El mayor Bison de Street Fighter nos dirá, ¿quieres hacerte turbo? ¿Quién es turbo? Dice, bueno, es que no, tratamos de mediar, decir, es que yo no es que yo vaya a ser turbo por el simple hecho de querer algo bueno. Es decir, no lo hago por algo malo, no quiero hacer algún daño. Lo que quiero es el reconocimiento. Pero turbo es una anomalía. Turbo es la negación de quien yo soy para ser aceptado en un mundo. Y como toda anomalía, como todo virus, genera caos. Puede generar cierta estabilidad cuando nosotros lo aceptamos, pero tarde que temprano, convertirnos en turbo es convertirnos en una anomalía, porque estamos siendo quien no debemos ser. Estamos negándonos a nosotros mismos. Entonces, aquí vienen los grandes desafíos. Ser quien eres y llegar a la plenitud desde tu ser, o simular, hacerte turbo con tal de ser aceptado. Nos vuelve a repetir el fantasma, dice, es que no puedes alterar quién eres. No puedes alterar quién eres. Y cuando lo aceptes, tu vida y tu juego van a mejorar. Cuando aceptemos quiénes somos, autoconocimiento, acuérdense que hablamos de autocomprensión. Nuestra vida y nuestro juego, que a final de cuentas es parte de lo que se van a mejorar. Si nos damos cuenta, no cambia el juego, no cambia la realidad en la que nos movemos. Frank nos dice, cuando no podemos cambiar la realidad, dice, nos queda una última de las libertades. ¿Cuál es esa última de las libertades? El cambiar la actitud con que estamos viendo una realidad que no puedo cambiar. Si la realidad la puedo cambiar, estoy llamado a cambiarla con los valores de creación que nos habla la logoterapia. Pero no todas las realidades las puedo cambiar. Tengo que cambiar la actitud ante esta situación. Y a veces en cosas tan pequeñas como lo que acabamos de vivir. Imagínense que, ¿saben qué? No va a haber conferencia porque no funcionó el video. No importa, nos adaptamos. Hay que adaptarnos, así es la vida. A veces no comprendemos. La calé 2, 3 veces
y simplemente falló. Y entonces tenemos que adaptarnos, ¿no? Porque aceptas la vida, aceptas lo que está sucediendo y entonces empiezas a mejorar tu actitud ante la realidad. ¿Qué nos rehusamos a aceptar? ¿Qué parte de nuestra vida nos rehusamos a aceptar? Sanguin nos dice un juego a la vez. A veces nos abruma el hecho de querer cambiar nuestra realidad, de querer que todo mejore, de querer hacer muchas cosas. Y eso mismo va generando una indefensión. Si ya me lo he propuesto n número de veces, ¿qué sería diferente hoy? ¿Por qué hoy tendría que cambiar? Pues cambia un juego a la vez. Acuérdense lo que dice Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. Solo por hoy. Solo esta cosa quiero cambiar en mi vida. Solo esta cosa. Y te vas avanzando. Recordemos que el sentido lo podemos ver desde tres grandes esferas, por así decirlo. El sentido trascendente, dice, es algo que yo no sé qué es para lo que yo puedo servir en este mundo, por así decirlo. Dice, pero lo que sí puedo estar seguro es que para algo estoy aquí. Cuando tú abres un rompecabezas, tú no sabes dónde va a ir cada pieza, pero de algo estás seguro, que toda pieza tiene un lugar. Y eso no lo vas a saber hasta que logres tener todo el rompecabezas armado. Franklin nos decía, probablemente ni en el hecho de muerte vamos a saber si eso que realizamos era el sentido de nuestra vida. O sea, siempre va a quedar una duda. ¿Por qué? Porque siempre podemos tomar decisiones. Pero ¿qué sí puedo hacer? Ver el sentido que va surgiendo de mis potencialidades. ¿Por qué tomaste ciertas decisiones? ¿Por qué tomaste la decisión de estar soltero o casado? Ser padre o ser madre. O sea, va a ir dándote varias vertientes hacia el sentido. Ir segmentando, ir viendo qué bordes tienes. Y eso nos lleva al sentido del momento. Cada momento tiene en sí mismo un potencial de sentido. Este potencial de sentido nos toca a nosotros reconocerlo. La vida nos va a poner ante diferentes situaciones. Esas situaciones las vamos a ir asumiendo desde nuestros valores. Desde lo que está interno a nosotros, nos va a llevar a tomar una decisión. ¿Qué pasa cuando tomamos una decisión en contra de un valor personal? Nos genera culpa. Nos sentimos que hemos transgredido y que nos hemos transgredido a nosotros. No podemos decir que no nos vamos a equivocar. Claro que nos vamos a equivocar. Somos humanos. Somos humanos, nos vamos a equivocar. Pero también estamos llamados a aprender. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué he aprendido? Si tú me contaras la historia de tus errores, te darías cuenta que muchos de tus triunfos, mucho de lo que te satisface, están directamente relacionados con un error. Por eso, llevémonos un juego a la vez. El sentido de la vida, pues, está para ser descubierto por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos ese potencial. Dice Frank, el sentido no se inventa, el sentido se descubre. ¿Y por qué se descubre? Porque va a depender de cada uno de nosotros, del autoconocimiento y de ver cómo nos vamos a estar relacionando con los otros para saber dónde está nuestro lugar en el mundo. Y pues ya casi vamos terminando. Y vamos a terminar como termina una reunión de Beth Anon.
Terminemos con el manifiesto del malvado. ¿Cuál es el manifiesto del malvado? Soy malo. Es lo que soy. Y eso es bueno. Jamás seré bueno, o sea, jamás seré otro. Y eso no es malo. Jamás serás tu hermano, jamás serás tu madre, jamás serás tu padre. Jamás serás otro que no seas tú. Y eso no es malo. Al contrario, ser tú es bueno. Pero lo más importante es esta parte, que nos creamos realmente esto. No hay nadie que quisiera ser aparte de mí. No hay nadie que quisiera ser aparte de mí. Dilo con tu nombre. Soy Paco y eso es bueno. Jamás seré quién. Jamás seré qué. Y eso no es malo. No hay nadie que quiera ser aparte de mí. Vinculémonos desde quien somos, pues la autotrascendencia es la esencia de la existencia humana. El buen Pericles nos dices, el buen Pericles nos dice, espera, lo que dejas atrás no es lo que permanece grabado en monumentos de piedra, sino lo que queda entretejido en la vida de los demás. Vinculémonos desde la riqueza de nuestro ser. Muchísimas gracias. Abrimos un momentito para preguntas, comentarios. Muchas gracias. Precioso, 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 Paco. De verdad, muchas gracias. Muy reflexivo. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, levanten su mano y vamos dándoles la palabra para que el maestro Paco pueda responder sus preguntas. Aquí hay algunos mensajitos, Paco. Dice, chulada de conferencia, profe Paco, preciosa, Mayr. Muchas gracias, qué buena conferencia, wow, qué buenas reflexiones, muchas gracias. Siempre es muy, muy grato escucharte, por supuesto que sí. Muchas gracias, muy interesante, gracias. Como siempre, un placer escucharte, Paco. Agradecida siempre de escucharte. Como siempre, buenísima la conferencia, gracias. Gaby Lueva no anda por aquí, ojalá pueda verte. Qué hermosa conferencia, ya lo extrañaba, gracias. Y muchas felicitaciones, Paco. Excelente, la mejor manera de valorarse a uno mismo. Ya hay unas manitas levantadas, Paco. Sí, adelante, Laura. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Una pregunta. ¿Qué pasa en el caso de los asesinos, rateros, por convicción, o sea, de esencia, en donde se van a aceptar malos, pero su conducta trae problemas a la comunidad? Y no sé qué pensar en ese caso de personalidades. ¿Cómo lo enfocas tú? Porque sería como un Ralph, pero muy malo. Okay. Se pasaron de malos. No sé. En principio, el mismo Ralph juega con el lenguaje. Una cosa es ser malvado y otra cosa es ser malo. Exacto. Malvado es tu esencia. Por eso yo luego cambiaba, soy Paco, no soy malvado. O sea,
opaco es tu esencia. En el caso de las personas, por ejemplo, esto que tú mencionas de los asesinos y eso, uno, si esta persona lo hace que el personaje, el primer personaje que se me viene a la mente, les digo que yo pienso en personajes ficticios, el primer personaje que se me viene es el Guasón. El problema del Guasón es que él es malo porque le gusta ser malo. O sea, él no busca dinero. Por lo regular, estaríamos ya hablando de un trastorno. Entonces, ahí ya está afectada una parte del ser humano. Si es que está siendo malo por, en este caso, en el sentido que nosotros entendemos la maldad, o sea, haciendo daño. Y estaríamos hablando, si lo que busca es el mal por el mal, es probable que exista ya un trastorno. Habría que ver eso. Si no es un trastorno, estaríamos hablando, ¿qué es lo que está buscando? O sea, muchos de los que actúan, pensemos en cuestiones del crimen organizado, el fin no es el crimen, el fin es la recompensa que eso te va a dar. Es tener el dinero que otros tienen, es tener el poder que otros tienen. Y entonces ya entramos en este juego, ¿no? Ya entramos en este juego de hacer lo que los otros tienen o querer lo que los otros tienen. Los seres humanos no estamos encaminados a la destrucción, estamos encaminados a la trascendencia. A veces nos velamos y empezamos a buscar a lo que el mundo, o sea, te va proponiendo, ¿no? Y a veces no de las maneras más éticas. Entonces, Perdón, en ¿eso sería el caso de un líder negativo en la Segunda Guerra Mundial? así es, o sea, está buscando lo que otros tienen, pero no por los medios adecuados. Y ya tenemos un doble daño, ¿no? Eso. Yo puedo querer riqueza porque he visto que otros ricos tienen cosas y yo quiero comprarlas, pero no porque sea esencial para mí en mi vida. No necesito, por eso hablamos de la no complementariedad. O sea, las cosas materiales no te complementan, ni las personas te complementan, porque somos personas y precisamente coexistimos con el otro. Gracias. Gracias, Laura, por tu pregunta. Adelante, Chabelita. Dar las gracias porque le entendí y me gustó mucho. Cerré mi micrófono. Muchísimas gracias. Gracias por estar en la conferencia. Gracias. No me fijé que había cerrado mi micrófono. Muchísimas gracias. ¿Con qué te quedas, mija? ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues que Ralph no quería ser, bueno, él se suponía que tenía que ser malo, pero no quería ser malo. Y eso me gustó mucho. Ok. Muchísimas gracias. Sí, esto de parte de la aceptación, ¿no? Y cómo nos vemos cuestionados por la demanda del otro. Quiero dejar de ser yo para que el otro me acepte. Y eso duele. Muchísimas gracias, mija. No creo que son todas las manos, ¿verdad? Sí, había otra manita levantada a Mónica Ah, Salazar. Moni tiene levantada su mano. adelante, Moni. Qué gusto verte nuevamente. Hola, sí, primero saludarlos, estoy muy contenta de ver por aquí muchas caritas conocidas. Y pues sí, esta película a mí en lo personal me encanta, de mis favoritas de los niños, a mis niños les encanta esta película. Y sí, pues sí, creo que en los niños también genera ciertas preguntas y que ellos dicen, no, entonces no es tan malo ser yo como soy. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo lo vi con mis hijos y también les gustó mucho y me encantó la plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moni. Gracias por las palabras.
No sé si haya por ahí otra mano. Preguntas, creo que no hay preguntas. En el chat hay una, Paco. Dice, ¿cómo tomar valor para renunciar a esas medallas que nos ofrece la vida, la sociedad y ser nosotros mismos? Pregunta May. ¿Cómo tomar el valor de renunciar a esas medallas? Lo primero es preguntarnos, ¿por qué queremos esas medallas? Eso es lo primero que tenemos que contestarnos. ¿Por qué quiero ese reconocimiento? ¿Qué siento que me falta? Que necesito eso, ¿no? Cuando nos damos cuenta que lo que yo busco, como en el caso de Ralph, era, no quiero la medalla como tal, quiero amigos. Y te das cuenta que lo que tú haces, a veces pasa, ¿no? Dice, tienes el like en tu publicación, pero no tienes ese like. Puedes tener 500 likes, pero no tienes el like de quien te gustaría tenerlo. No tienes la aprobación de quien te gustaría tenerlo. Y entonces pregúntate, ¿por qué necesito la aprobación específica de esa persona? ¿Por qué necesito sentirme valorada por esa persona? ¿Qué es lo que creo que esa persona me va a dar? ¿O qué es lo que ese estatus es lo que me va a dar? Y cuando uno es consciente de que en realidad no te da nada. O sea, no te da nada. ¿Por qué? Porque no te suma a ti como persona. Sino es a partir de lo que tú das a los otros, que es lo que te hace más persona. Porque si lo otro te sumara, entonces todos seríamos iguales. Le pondríamos a todos, le daríamos a todos lo mismo si todos seríamos iguales. Entonces ya no seríamos nosotros. ¿Cómo tener el valor de renunciar? Primero haciéndolo consciente. Por eso hablamos del autodistanciamiento, ¿no? Dice Frank, el ser humano es un ser que siempre decide. Ir viendo tus decisiones. Ir viendo tus decisiones, porque a la postre, cuando vas decidiendo por quién eres, te va quedando la satisfacción de que eres tú. Y entonces volvemos a esta parte, ¿no? A veces el problema no es ser quien soy, el problema es que lo que yo soy no le es significativo para quien yo quiero que sea. Entonces el problema no es eso, el problema es que a veces queremos importarle a alguien específico, ¿no? Queremos una medalla específica. Y entonces ahí es donde entramos en este bucle, ¿no? Cuando hacemos este ejercicio de autodistanciamiento, de autocomprensión, y entonces caemos en la autorregulación. Yo soy dueño de mis emociones, yo soy dueño de mí. Espero haberte contestado, May. Hay otra pregunta, Paco, de J. Chávez, que dice, ¿qué pasa cuando te etiquetan como el malo o el enojón? Bueno, de entrada siempre nos van a etiquetar, ¿eh? Siempre. Pero el problema de la etiqueta no es tuyo, el problema de la etiqueta es del otro. No estoy diciendo que, o no estoy justificando la conducta. Son cosas diferentes. Una cosa es lo que tú haces y otra cosa es lo que el otro ve con lo que tú haces. De eso no lo podemos controlar. O sea, yo no puedo controlar el juicio que ustedes tienen acerca de mí. Bueno o malo, es la visión que ustedes tienen de mí. A lo mejor, si eres alguien que me importa y tu juicio es negativo, me va a doler. ¿Por qué? Porque me interesa. Volvemos a esta parte de las etiquetas, ¿no? Esta parte de las medallas. Sí nos puede llegar, ¿no? Llegar a un momento de autorreflexión. O sea, no estoy diciendo que no hagamos caso. No, claro, vivimos en un entorno y eso te puede llevar a cuestionarte, a reflexionar, a vernos a nosotros mismos. Y a lo mejor si en determinado momento es una constante,
puedes preguntarte, ¿por qué soy así como soy? Puede ser que sea una forma de una careta, ¿no? Había una paciente que me dice, es que desde que me pasó una situación problemática para ella, dice, me he vuelto más enojona. Y yo le preguntaba, ¿para qué eres más enojona? Dice, para que no se me acerque ni me pregunte. Entonces, para que no, tengo miedo de que el otro me cuestione acerca de mi vida. Y entonces construye una barrera. Pero si observamos, ella es consciente. Ella es consciente de lo que está haciendo. Entonces, no pudiéramos dar una receta, pero pudiéramos poner algunos tips, ¿no? Imagínate que estás con alguien semejante a ti, que estás ante ese espejo que eres tú de autodistanciamiento, y entonces, si tú estuvieras viendo exactamente la forma en que tú te comportas, ¿qué dirías de ti mismo? Realmente te dirías a ti, oye, creo que sí eres medio enojón. ¿Y por qué necesito ser así? ¿O para qué soy así? Y entonces empiezas en un proceso de autocomprensión. Recordemos que para podernos vincular de una manera más sana, tenemos que comprendernos mejor. ¿Sí? También lo encuentras en la plataforma. Hola, buenas noches. ¿Cómo? Sí, tiene levantada su mano, ¿eh? Ok, bueno, ahorita regreso contesto esta de Héctor Félix, y luego vamos a las manos levantadas. Sí, ¿cómo encaja aquí el amor propio? El amor propio encaja en principio, desde el autodistanciamiento. El autodistanciamiento te va a permitir verte a ti mismo y valorarte a ti mismo. A partir de esa valoración que tú tienes de ti mismo, tú conoces tus potencialidades y por eso tenemos las otras dos. Autocomprensión, que es saberte a ti mismo, el conocerte a ti mismo, y luego vendría el autorregulación. El autorregularte es el autocuidarte también. Yo cuido a lo que me importa. Si yo me conozco, yo me cuido a mí mismo. Amarme también es cuidarme. Amarme es confiar en quién soy. Y si yo confío en quién soy, voy a poder trascenderme a mí mismo. Eso es parte del amor. Acuérdense que el amor nos ve en el presente como seremos en el futuro. O sea, no ve solamente lo que soy hoy, sino me ven mis potencialidades. Y entonces, el amor propio tiene que ver con eso, con una autocomprensión personal y que tú puedas proyectarte para vincularte con los demás. Por eso decimos que para amar a los otros tienes que empezar por amarte a ti mismo. Y para amarte a ti mismo tienes que comprenderte a ti mismo. Nadie ama lo que no conoce. No puedes amarte a ti mismo si no te comprendes a ti mismo. Obviamente nunca hay una comprensión absoluta. Tenemos que ir avanzando en esta comprensión. Voy hacia Susana. Adelante, Susi. Hola, buenas noches. Bueno, pues antes que nada, de verdad agradecerle. Qué bonita conferencia. Me encantó y bueno, he tenido la suerte de ver todo este tipo de películas y me gusta mucho cómo relaciona todo esto. De verdad que me quedé fascinada. De verdad, primero una felicitación y siguiente, pues nada más, no es más que pregunta, más bien es nada más un comentario ya ve que ahorita comentabas, ¿con qué te quedas? Y me gustó mucho que dice un juego a la vez. Y lo relaciono a nuestra vida, si de repente tenemos miles de situaciones, y pues sí es cierto, es que es un juego a la vez, una situación a la vez que se tiene que ir resolviendo, y en nuestra vida, pues, no siempre somos buenos, no siempre somos malos, pero es aceptarnos tal cual somos, ¿verdad? Y pues me encantó mucho cómo lo relacionó de verdad con esta película.
y nada más un comentario a lo mejor de Ralph, pues porque él hasta cierto punto sufría, porque había mucha soledad, ¿verdad, maestro? A lo mejor por eso, pues él quería más que esa medalla, pues él quería esa compañía, porque veía cómo estaba siempre rodeado Félix de todos y él estaba solito. Entonces, por eso era esa rebeldía. Pero me encantó. Muchas gracias, de verdad. Fue maravilloso y mucho que seguir analizando. Gracias y que pasen buenas noches a todos, ¿eh? Ya para no extenderme. Gracias, Susi. Bueno, ya no lo comenté, pero lo que, a final de cuentas, lo que salva a Ralph es lo que hace. El poder ser un demoledor logra salvar a su amiga. Y precisamente en esa función de demoledor le da existencia al juego. Cuando él se va y deja de demoler, cuando deja de ser él, pone en jaque a todo el juego. Y entonces es cuando el otro se da cuenta que coexistimos desde nuestra diferencia. O sea, gracias a que somos diferentes, podemos construir el mundo que somos. Entonces, tenemos ahí algunas deudas con el mundo, que tenemos algunas deudas con nuestra vida, porque tenemos talentos escondidos, a veces talentos que hemos ocultado o enterrado porque tenemos miedo llevarlos a cabo. Adelante, Mirna. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues felicitarte, maestro, porque siempre es un gusto y un placer escucharte. Como decían por ahí una compañera, es alimento para el alma. Entonces, primeramente, yo ya la había tomado este tallercito, esta conferencia que diste, y curiosamente no le había entendido mucho. Y ahora que estoy en el diplomado, le entiendo más, entonces estoy fascinadísima, me quedé sin palabras, casi quería llorar, porque le comentaba yo a la maestra Patti en una sesión pasada, que yo siempre me llevaba todo como para mis pacientes, y ahora me lo llevo para mí primero, y también para compartir con los pacientes. Y nomás hacer mención a una frase que en otro taller que nos dieron, que asistí de alta, y el del amor propio, al parecer, me acuerdo algo así. Y tú mencionaste una frase de San Agustín que me parece increíble y que siempre la uso con mis pacientes y no falla. Y es esta parte de la frase que dice San Agustín de que nadie puede amar lo que no conoce y nadie puede cuidar lo que no ama. Entonces, pues con eso cierro y pues muchísimas gracias por la conferencia. Es de veras algo hermosísima. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mirna. Un gusto siempre coincidir contigo. Gracias. Y Virginia, vamos con Virginia para cerrar. Hola, buenas noches, Paco. Mucho Hola, gusto en conocerte. Estoy tomando el diplomado. Yo por lo que entendí, bueno, aquí lo escribí, ¿verdad? Lo que entiendo es lo que vimos de autodistanciamiento y autotrascendencia, es que es conocernos, ¿verdad? Comprendernos y aceptarnos como somos, mejorar lo que no nos gusta de nosotros mismos, pero con la finalidad de sentirnos bien, no pensar en que darle gusto a los demás. O sea, tenemos que hacerlo por convicción, no como usted nos decía, ¿verdad? De que a lo mejor queremos que la gente nos quiera y hacemos lo que ellos quisieran ver de nosotros. No, es lograr lo que nosotros realmente queremos ser de nosotros mismos. Y ahí es donde si nosotros encontramos esa satisfacción en nosotros mismos es cuando vamos a lograr esa trascendencia, nuestra esencia. Entonces, bueno, es lo que yo entendí de todo esto que vimos. No sé si lo entendí bien o no. Y efectivamente, aquí te digo, lamentablemente a veces pareciera ser que no nos importa que nos quieran, ¿no? Nos importa que nos quiera alguien en específico. Y entonces eso es lo que a veces nos genera dolor. O sea, tendemos a cambiar nuestra esencia. O sea, como piezas de rompecabezas, somos únicos e irrepetibles. O sea, tenemos una esencia, una luz propia. El problema es cuando queremos que esa luz alumbre a determinada persona. Y entonces ya empezamos a generar codependencias. Yo puedo ser querido por mucha gente, pero no me quiere quien yo quiero.
ni me duele, sufro. Y entonces ahí es donde esta parte, ¿no? Esta parte de hacer lo que los otros quieren. O querer lo que los otros tienen, que los otros quieren, que nos habla Víctor Frank. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser la mejor versión de nosotros mismos, en principio para nosotros mismos. Para nosotros, exacto. No de una manera egoísta, no, sino de una manera de desarrollo personal, existencial. Y es que finalmente somos individuales, no debemos de depender de los demás, exactamente. Debemos de querernos, o sea, que se sienta uno que sabemos que nos quieren los demás a la mejor, ¿verdad? Pero no ser dependientes de eso, así lo entiendo yo. Querernos, o sea, decir yo me siento a gusto como soy, tengo mis errores, posiblemente tengo que mejorar en esto, y cuando yo siento esa satisfacción es cuando yo voy a sentir que lo estoy logrando, que estoy logrando esa trascendencia. Sí, y eso se percibe con esta sensación del Ordo Amoris, esta cuestión de que yo lo siento, yo me siento satisfecho existencialmente. Y yo les digo, cuando uno ama lo que hace, puedes acabar cansado, pero te vas a tu cama satisfecho. No te quita el cansancio, pero dices, hoy siento que mi día tuvo mucho sentido porque vibré con lo que estuve haciendo. Sí, pues muchas gracias. No, un gusto, nos encontraremos en las próximas sesiones ahí en el diplomado. Claro que sí. Buenas noches. Adelante, Pati. Vamos a leer una última pregunta y cerramos porque ya nos excedimos del tiempo, pero está esta conferencia magnífica. Dice Luisa Paco, hace una pregunta, ¿cómo los empatas con los narcisistas cuando estabas hablando del amor propio? Ojo, el narcisista depende de la aceptación del otro. Acuérdense del planeta de los planetas del Principito, ¿no? Cuando llega al planeta del Principito con el vanidoso, ¿no? El vanidoso necesita el aplauso del Principito. El narcisista depende del otro. O sea, cuando lo que tú eres depende de la aprobación del otro, entonces ya estamos cayendo, volvemos a estos males sociales. O sea, el hecho de que de tu desarrollo no debe depender de la aprobación del otro para sentirte tú satisfecho con tus valores personales. El narcisista no es narcisista por sí mismo. El narcisista necesita precisamente la validación del otro. Entonces, ahí es donde ya empezamos a ver que hay ciertas desviaciones que me generan sufrimiento. Y ese sufrimiento es un sufrimiento evitable y que tenemos que llegar a esta autorregulación. Y es ahí donde empezamos a hablar de esta otra potencialidad que tenemos nosotros como parte de la espiritualidad, la autorregulación. Si pudieran prender un poquito su cámara para tomarnos la foto del recuerdo, antes de despedirnos, se los agradeceríamos muchísimo. Tú nos avisas, Pa. Que nos peinamos, ¿verdad, maestra Pati? Sí, o hacemos caras como Iván. A ver, ya tenemos. Ahí está, ya tenemos la. Muy bien, van a hacer 2 fotos porque son 2 pantallas. Va la primera. Ahí quedó la primera. No se muevan. Y va la segunda. Muy bien. Hay muchas felicitaciones, agradecimientos en el chat, Paco. Excelente conferencia. Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos.